tipos de láseres que hay. En realidad, nosotros por ahí conocemos las técnicas, ¿no es cierto?, de láser, pero cuando nosotros hablamos de láser hay diferentes tipos, ¿sí? Hoy vamos a hablar de cuáles son las definiciones, el principio de acción, las consideraciones generales, qué es un cromóforo, que hay que saber, qué es la fototermólisis selectiva y por qué se realiza, cómo funciona el proceso en sí, qué es el diámetro de spot, qué es una longitud de onda y cómo está expresado. Primero vamos a arrancar hablando acerca de lo que es en sí el láser. El láser es una tecnología, si bien nosotros en cuanto hablamos de láser, estamos hablando de un láser más nuevo, el sí es bastante más antiguo, desde 1983, que se crea el láser rubí, uno de los láser más antiguos. Nosotros estamos hablando de una tecnología mucho más avanzada y eficaz con respecto a lo que es depilación definitiva en el mercado. Con esto tenemos que entender que cuando nosotros hablamos de depilación definitiva, hablamos de una profundidad bastante importante, ¿sí? Estamos hablando a un nivel dermis, ¿sí? Un nivel de profundidad bastante avanzado. ¿Cómo funciona? Seguramente ustedes, que ya conocen, saben que el láser viene expresado en kilojoules, que es el tipo de energía, ahora vamos a hablar un poquito acerca de esto, viene expresado en fluencias, y hay una palabrita que aparece siempre cuando nosotros vamos a encender el láser, llamada SHR, que quiere decir Super High Resolution. ¿Cómo? No, nada, había que activar el audio nada más. Ah, perdón, pensé que me hablaban a mí. Bien, ¿qué nos permite esta tecnología? Esta tecnología nos permite la eliminación del folículo piloso. La eliminación básicamente se lleva a cabo gracias a las repetidas fluencias, ¿no es cierto?, que permite destruir el folículo piloso en movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que gracias a la energía que ingresa a través del folículo piloso, del tallo de ese folículo piloso, que está sumergido, gracias, ¿no es cierto?, a un pigmento diana, se llama melanina, ingresa esa energía y genera la fototermólisis selectiva, que es básicamente una elevación gradual de la temperatura que acumula energía a un nivel folículo piloso y lo destruye. Para entender cuál es esta energía, tenemos que entender qué es, ¿sí?, un joule. El joule es una unidad de energía de trabajo y de calor, ¿sí? Obviamente está expresado con el símbolo del J, ¿sí? Nosotros decimos kilojoules. El kilojoules es la unidad de energía que equivale exactamente a 0,239 calorías, mientras que eso es un joules, ¿sí? Mientras que un kilojoules vale exactamente, ¿sí?, 0,239 kilos, ¿sí?, de calorías. El joule es la unidad de trabajo y energía, que nosotros lo conocemos así, tradicional, y equivale, cuando nosotros hablamos de energía, no sé si alguien por ahí se acuerda, siempre que hablamos de energía de trabajo estamos hablando de un newton, ¿sí? El newton vale lo mismo que la gravedad, ¿sí? La gravedad, de la cual se desplaza un cuerpo, ¿no es cierto?, a 1 metro por segundo. Entonces, cuando nosotros hablamos del principio de acción, tenemos que entender que esa energía que está expresada en joules
ingresa a través del tallo, así tal cual ustedes ven acá en la imagen de la derecha, va a ingresar a través de ese tallo, tratando de llegar siempre al folículo piloso, a la raíz, ¿sí?, que nosotros lo conocemos como papila dérmica. ¿Cómo se sucede esto? Gracias a la fototermólisis selectiva, que es básicamente la longitud de onda. Las longitudes de onda están expresadas en nanómetros, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito acerca de los nanómetros. Para que exista una fototermólisis selectiva, este folículo piloso tiene que contener un pigmento. Ese pigmento es el pigmento diana, conocido por nosotros como la melanina. Este cromóforo natural del cuerpo, ¿sí?, que nosotros los producimos a un nivel de los melanocitos, es uno de los mejores cromóforos. ¿Por qué? Porque tiene coloración oscura y permite la elevación de esa temperatura, tratando obviamente de esa manera de eliminar la papila dérmica de ese folículo piloso. Para lograr que esto suceda, ¿sí?, tenemos que saber, ¿no es cierto?, que hay ciertos objetivos que tenemos que lograr. Siempre cuando hablamos de depilación láser hay un objetivo. ¿Cuál va a ser? La lisis selectiva, que es básicamente la duración del pulso, ¿sí?, comparado a la longitud de onda que vamos a estar utilizando, y la energía en la cual se va a traducir a través del target. El target es la cantidad de frecuencia y la cantidad de energía que voy a depositar sobre ese folículo piloso, desde el exterior de la epidermis hacia la dermis, ¿sí? Estas ondas de energía, que son graduales, ¿sí?, ustedes las pueden ir modificando, aumentando o disminuyendo, ingresan a través de ese folículo piloso y generan entonces esa elevación de temperatura por la cual se permite la eliminación del folículo piloso. Cuando nosotros hablamos de folículo piloso, tenemos que entender que estamos hablando de una profundidad bastante importante, de 5 a 4 milímetros de profundidad, ¿sí? Esto es una profundidad bastante importante mientras hablemos, ¿no es cierto?, de ingreso de energía. Este ingreso de energía está permitido gracias a la estructura misma del folículo piloso. El folículo piloso está dividido, ¿no es cierto?, por así decirle, dentro de su propia estructura a través de un córtex, una médula, ¿sí? Y esa médula y ese córtex son básicamente la unidad de nutrientes de ese folículo piloso. Gracias a que ese folículo piloso se nutre con pigmentos muy pequeños de melanina, permite de esa manera el ingreso de esta irradiación lumínica. Esto sucede desde la base de la epidermis e ingresa a través de ese folículo, a través del córtex, y llega hasta la corteza, ¿cierto?, la base de este bulbo. Siempre y cuando esta papila dérmica esté unida todavía al folículo piloso, ¿sí?, sucede la fototermólisis selectiva. Para eso, ustedes tienen que entender que el folículo piloso tiene un ciclo de crecimiento, un círculo.
¿sí? Ese círculo arranca a raíz de fases. La fase anágena o de crecimiento es la primera fase de crecimiento del pelo, donde ese pelo arranca con el crecimiento y se nutre. Después de la fase anágena tenemos una fase catágena. La fase catágena o de reposo es cuando el vello se encuentra ya a una superficie de la epidermis, nosotros lo podemos ver, ¿sí? Pero ya ese pelo no continúa creciendo. Es importante entender que acá, cuando arranca este proceso de reposo de este folículo piloso, ese pelo ya no se está nutriendo más. ¿Por qué? Porque arranca de ahí un proceso de renovación. Este proceso de renovación o fase de descenso sucede cuando la papila dérmica se cristaliza y el folículo piloso cae. ¿Sí? Llevados cuando nosotros hablamos de folículo piloso, tenemos que entender que estamos hablando de una profundidad bastante importante, de 5 a 4 milímetros de profundidad. ¿Sí? Esto es una profundidad bastante importante mientras hablemos, ¿no es cierto?, de ingreso de energía. Este ingreso de energía está permitido gracias a la estructura misma del folículo piloso. El folículo piloso está dividido, ¿no es cierto?, por así decirle, dentro de su propia estructura a través de un córtex, una médula, ¿sí? Y esa médula y ese córtex son básicamente la unidad de nutrientes de ese folículo piloso. Gracias a que ese folículo piloso se nutre con pigmentos muy pequeños de melanina, permite de esa manera el ingreso de esta irradiación lumínica. Esto sucede desde la base de la epidermis e ingresa a través de ese folículo, a través del córtex, y llega hasta la corteza, ¿cierto? La base de este bulbo. Siempre y cuando esta papila dérmica esté unida todavía al folículo piloso, ¿sí?, sucede la fototermólisis selectiva. Para eso, ustedes tienen que entender que el folículo piloso tiene un ciclo de crecimiento, un círculo, ¿sí? Ese círculo arranca a raíz de fases. La fase anágena o de crecimiento es la primera fase de crecimiento del pelo, donde ese pelo arranca con el crecimiento y se nutre. Después de la fase anágena tenemos una fase catágena. La fase catágena o de reposo es cuando el vello se encuentra ya a una superficie de la epidermis, nosotros lo podemos ver, ¿sí?, pero ya ese pelo no continúa creciendo. Es importante entender que acá, cuando arranca este proceso de reposo de ese folículo piloso, ese pelo ya no se está nutriendo más. ¿Por qué? Porque arranca de ahí un proceso de renovación. Este proceso de renovación o fase de descenso sucede cuando la papila dérmica se cristaliza y el folículo piloso cae. ¿Sí? Llevados a la práctica, ¿sí?, digamos, así es como sucede, ¿sí?, estas fases.
Primero tenemos una fase anágena, que es una fase de crecimiento, donde el 90% de todos los folículos pilosos que nosotros poseemos están acá, dentro de esa fase, que es la fase de crecimiento del pelo. Acá, este folículo piloso se está nutriendo de melanina y ese ciclo puede durar de 2 a 6 años, la fase anágena o de crecimiento. Una vez que se cumplieron esas cantidades, ese término, ¿sí?, de tiempo, ese folículo piloso arranca una etapa de transición o una etapa de descanso, que es la fase catágena, que dura solamente 21 días. Dentro de esos 21 días, ¿sí?, donde ese pelo permanece en un estado, ¿sí?, inerte, básicamente, no continúa creciendo y no se nutre, arranca, ¿sí?, seguido de eso, la fase telágena, ¿sí? La fase telógena o telágena sucede cuando ese folículo piloso se desprende de la raíz. Y eso sucede cada 3 meses, ¿sí? Cada 3 meses nosotros tenemos un 9% del folículo piloso de nuestro cuerpo que ya cumplió ese ciclo, ¿sí?, de entre esos 2 a 6 años y 3 meses más 21 días, ¿sí?, y se cae, dando origen de esa manera a un nuevo ciclo. Arranca otra vez el ciclo de crecimiento del pelo, ¿sí? Volvemos a la etapa anágena, donde esa raíz, esa papila dérmica, vuelve como a brotar, por así decir, y sale un nuevo folículo piloso. En este caso, para que ustedes entiendan, si nosotros empezamos un tratamiento dentro de la primera etapa de esos 2 a 6 años, la fase anágena, vamos a tener resultados positivos en la depilación. ¿Por qué? Porque el folículo piloso está unido a la papila dérmica. Si yo arranco el proceso de depilación láser durante la fase telágena, no voy a tener resultados positivos. ¿Por qué? Porque ese folículo piloso no está ligado a la papila dérmica y por ende no hay una raíz, ¿sí?, que nosotros llegáramos a hacer una descarga de energía. Todo esto tiene que ver con la escala del fototipo. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando hablamos de escala de fototipos, tenemos que entender que dentro de esos 6 fototipos hay el fototipo número 1 y el fototipo número 6, al cual no vamos a tener resultados óptimos. El fototipo número 1, porque tiene un tipo de melanina rojiza llamada feomelanina. Y el fototipo número 6, porque al ser obviamente una coloración tan oscura, ¿sí?, se puede quemar al paciente y está contraindicado en fototipos tan altos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser los fototipos que mejores resultados vamos a observar? El fototipo 3 al 4. Primero sucede que cuando nosotros hablamos un poquito de los diferentes tonos de pelos, ¿sí?, tenemos que hablar también de las profundidades en donde vamos a encontrar. Por ejemplo, un pelo rojizo va a estar a mayor escala de superficie. Nosotros lo vamos a encontrar más cercano a la epidermis, pero aún así no tiene ese pigmento diana, ¿sí?, el cromóforo, el blanco, vamos a decir así,
para que genere la fototermólisis selectiva y se destruya ese folículo piloso. Ya un pelo castaño que se va a alojar a una profundidad un poco más importante, ¿sí? Alrededor de 2,5 milímetros, sí, ya vamos a estar alcanzando ese folículo piloso y vamos a tener mejores resultados. Lo mismo con un pigmento o con un folículo piloso de coloración negra. Ese folículo piloso va a estar a una profundidad más alta, ¿sí? Estamos hablando de casi 4 milímetros de profundidad. A esta profundidad es más difícil alcanzar, pero al tener ese pigmento diana, esa descarga de energía va a alcanzar ese folículo piloso, esa raíz, ¿sí? La papila dérmica, y la va a eliminar, justamente porque tiene un pigmento que le permite trabajar a profundidad. Para entender a los diferentes tipos de láser, tenemos que entender los diferentes tipos, ¿sí? De energías, ¿sí? Que podemos utilizar dentro de lo que es la depilación láser. Primero tenemos que entender que la luz producida por un láser tiene características que son específicas. Una, por ejemplo, la coherencia, la colimación y la monocromaticidad. La coherencia es la longitud de onda, la que me va a permitir el ingreso a mayor o menor profundidad. Las longitudes de onda básicamente arrancan, cuando hablamos de láser, a una longitud de 650 nanómetros hasta las tecnologías más importantes, ¿sí? Que son las últimas tecnologías, que son de 1064 nanómetros, mal conocido como longitud trío. Una onda que alcanza 1064 nanómetros no quiere decir que trabaja con 3 longitudes de onda, quiere decir que alcanza 1064 nanómetros. Para que una tecnología trabaje con una longitud trío, tiene que trabajar con 3 longitudes de ondas diferentes. ¿Y cuáles son esas longitudes de onda diferentes? Son 755 nanómetros, 810 u 808 y 1064. ¿Sí? No todos los láseres que nosotros encontramos en el mercado tienen estas características, solo algunos. ¿Sí? La colimación se refiere a la divergencia o convergencia de luz. ¿Qué quiere decir eso? Que van a trabajar en haces paralelos, que gracias a que no se expande esa luz, tiene la posibilidad de ingresar a profundidad. Y la monocromaticidad se debe a tener la misma longitud de onda que el color determinado. Si yo tengo una coloración oscura, mejor para la monocromaticidad. Si yo tengo una coloración rojiza, menor para la monocromaticidad. ¿Por qué? Porque no voy a trabajar a profundidad con esta onda. Y acá vamos a hablar un poco acerca de los láseres que les dije. Allá por 1960, estamos hablando del primer láser que se utilizaba, ¿sí? El láser rubí, ya con fines estéticos, ¿no es cierto? Obviamente, trabajadas siempre por médicos. Este láser, al ser uno de los láser más antiguos, si bien estamos hablando de una tecnología muy poco potente, fue el primer láser dedicado a trabajar para nosotros, ¿sí? Lo que es depilación láser. Después tenemos el láser ND-YAG o neodymium-YAG. Este es el láser que trabaja a 1064 nanómetros, ¿sí? Es el de mejor profundidad, ¿sí? Y es la tecnología más nueva en cuanto a láseres en el mundo, ¿no? Esa es la tecnología
que por ahora revolucionó el mercado de lo que es la depilación láser, el neodimio jack. El láser diodo, 810 o 808 nanómetros, sí, ya estamos hablando de un láser que todavía se sigue utilizando. De hecho, uno de los que básicamente proporciona mayor seguridad al trabajar, porque se puede trabajar en casi todos los fototipos, ¿sí? El láser de la alejandrita o alexandrita trabaja a una profundidad muy baja, ¿sí? Con respecto a los demás que ya estuvimos hablando, con excepción del láser rubí. Trabaja a 755 nanómetros. Para que ustedes tengan una idea, es 1,5 milímetros de profundidad. No es nada, ¿sí? Pero por mucho tiempo, y aún así, a pesar de que ustedes ven ahí que trabaja a 1,5 milímetros, aún así es más efectivo que la luz pulsada intensa. ¿Por qué? Ahora después vamos a ver cuáles son las diferencias, ¿sí? Este láser de la alejandrita durante muchos años se trabajó en lo que es el láser hasta pasar a una tecnología más nueva, ¿sí? Acá tenemos el láser rubí trabajando solamente a 690 o 650 nanómetros. Ustedes pueden observar, ¿sí?, que el láser es de coloración rojiza. Este láser, el láser rubí, todavía no tenía, ¿no es cierto?, el target, la coherencia, la colimación y la monocromaticidad, ¿sí? Entonces, por ahí no cumplía con todos los requisitos, ¿no es cierto?, para ser muy efectivo en cuanto a depilación láser. Ya pasado al neodimio jack, ¿sí? Ustedes pueden ver ahí, en este caso estamos hablando de 1064 nanómetros, casi 4 milímetros de profundidad. Entonces, siendo hasta hoy día, la tecnología más avanzada en depilación láser. El láser diodo, que básicamente despide lo que es la luz azul, que nosotros todavía conocemos. Si el láser que usted está trabajando despide la luz azul, estamos hablando de un láser diodo, ¿sí? El láser diodo tiene un alcance de 810 nanómetros y 2,5 milímetros de profundidad. La alejandrita, 755 nanómetros, ¿sí? Y acá está la diferencia de los láseres que nosotros podemos observar. La alejandrita tiene un alcance de 1,5 milímetros nada más. El láser diodo alcanza los 2,5, y el neodimio jack alcanza, cuando estamos hablando siempre, ¿no es cierto?, de un folículo piloso sano. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene color, ¿sí?, que se nutre. Ningún láser, ni siquiera el neodimio jack o N de jack, va a eliminar un folículo piloso que no contenga coloración. Por ejemplo, una cana. Las canas no se eliminan con láser, ¿sí? Ya no se pueden trabajar. ¿Por qué sucede eso? Porque no hay un pigmento diana que permita el ingreso de la energía. Entonces, eso es importante tener en cuenta en cuanto a depilación láser. Miren acá la diferencia. Fíjense que la luz pulsada intensa trabaja hasta 900 nanómetros, ¿sí? 950 nanómetros. Pero ¿qué pasa? Al no tener monocromaticidad, coherencia y colimación, se pierde ese haz de luz. En vez de ingresar a profundidad, se pierde, ¿sí?, trabajando a un nivel muchísimo más superficial y no ingresa a la profundidad que nosotros necesitamos. Fíjense la diferencia entre los diferentes tipos de láser. La alejandrita, siendo 755 nanómetros menos potente que la luz pulsada intensa, ingresa a mayor profundidad por el tipo de láser, ¿sí?
fototermólisis selectiva, tenemos que entender que fue introducido, este término, ¿no es cierto?, fue introducida por Anderson y Parrish, ¿sí?, allá por el 83, y explicaba algunos de los principios selectivos de lo que es la longitud de onda. Primero, ¿sí?, tenemos que entender que nosotros tenemos diferentes tipos de cromóforos. ¿Qué son los cromóforos? ¿Sí? Los cromóforos pueden ser moléculas, pueden ser partículas, hasta inclusive el agua, por ejemplo, que van a tener una responsabilidad al ingreso de ciertos tipos de productos químicos o de luz al cuerpo. Esos son los cromóforos, ¿sí? Son grupos químicos, en realidad. Nosotros poseemos diferentes tipos de cromóforos. Por ejemplo, la hemoglobina es uno de ellos, ¿no? Obviamente la melanina también. Estos cromóforos diana, ¿sí?, que le van a permitir un blanco al láser, nosotros lo producimos de manera natural. Y es importante tener en cuenta cuáles son los diferentes tipos de leyes de absorción que existen, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea, nosotros tenemos un nivel de radiación que son, obviamente, la ley de absorción, ¿no es cierto?, de las radiaciones, según lo efectivo, ¿no es cierto?, para promover los cambios fotoquímicos. Una de las leyes más importantes es la fracción de luz incidente, que es la ley de absorción, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que la intensidad inicial aumenta, ¿sí?, independientemente y aumenta su proporción con el incremento de la concentración de la sustancia. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras más tiempo yo aplique luz sobre ese cromóforo, voy a aumentar la absorción de energía de ese cromóforo. De esa manera, logrando, ¿sí?, que esa energía ingrese y genere esa muerte de la papila dérmica. Como les decía, nosotros en la piel tenemos diferentes tipos de cromóforos. Los cromóforos nosotros los poseemos, ¿sí?, cromóforos endógenos, que son los normales, por ejemplo el ADN, las proteínas, ¿no? Y también tenemos los cromóforos que nos interesan básicamente para el láser, que es la hemoglobina y el agua. Y ustedes van a pensar ahora en este momento, ¿por qué el agua? Porque mientras que nosotros hablamos en sentido absorción, en los primeros 590 nanómetros siempre se va a trabajar a un nivel hemoglobina, ¿sí? De 590 a 1100 vamos a trabajar con el pigmento melanina, y de los 1100 nanómetros en adelante vamos a trabajar con el agua. Y ustedes se van a preguntar, ¿el agua es cristalina, ¿no es cierto?, transparente? En realidad no. A mayor profundidad, ¿sí?, ustedes lo pueden ver, por ejemplo, cuando hay mayor concentración de agua, no se ve el fondo, ¿sí? Sucede en el océano. El océano no se ve justamente por eso, porque hay mayor concentración de sustancias y la luz es absorbida por esa sustancia, ¿no? Por eso, básicamente, nosotros también podemos realizar la depilación láser porque tenemos un pigmento diana que absorbe esa radiación y que de esa manera genera la fototermólisis que nosotros necesitamos. Acá justamente les dice que dentro, ¿sí?, de los 500 nanómetros y después de los 1100, la luz va a ser absorbida por la hemoglobina.
se trate, tenemos que entender que la longitud de onda, a qué radiación va a trabajar, cuál es la duración del pulso, la que nosotros vamos a trabajar, la afluencia o densidad de energía y la profundidad de penetración. La longitud de onda siempre va a ser la radiación a la cual nosotros vamos a trabajar, la que ya viene en el equipo. 755, ¿sí? Esa vendría a ser 808, 1064. La duración del pulso es cuánto tiempo y cuántos disparos se generan en el segundo de disparo, ¿sí? Por ejemplo, cuántos pulsos genera por minuto, porque eso es importante entender también, que se trabaja por pulso. Perdón, Bianchi, perdón. ¿Cuánto pulso va a ser por segundo? Perdón. Sí. La afluencia o densidad de energía siempre se va a dar según, eso se puede modificar, ¿no es cierto? Y se va a ir graduando a medida que avanza el tratamiento, ¿sí? Y la profundidad de penetración va a estar dada por dos puntos importantísimos. La primera va a ser el pigmento que esté siendo absorbido, ¿sí? Y el segundo por la longitud de onda a la cual yo esté siendo expuesta. Si el folículo piloso no posee coloración, no va a haber, obviamente, ¿no es cierto?, ningún pigmento diana que ingrese o que permita el ingreso de esa energía a un nivel papiladérmico, ¿sí? Y por ende no va a haber resultados óptimos en la depilación. Algunos de los factores que pueden intervenir justamente, ¿sí?, con respecto es los diferentes tipos de pelo, la coloración. Como yo les decía, acá nosotros tenemos 3 diferentes coloraciones que van a estar a profundidades diferentes. El pelo rubio está a menor profundidad, pero al no poseer un pigmento esa radiación y que de esa manera genera la fototermólisis que nosotros necesitamos. Acá justamente les dice que dentro, ¿sí?, de los 500 nanómetros y después de los 1100, la luz va a ser absorbida por la hemoglobina y después por el agua, porque tiene mayor absorbancia, ¿sí? Para tener en cuenta, en cuanto a fototermólisis selectiva se trate, tenemos que entender que la longitud de onda, a qué radiación va a trabajar, cuál es la duración del pulso, la que nosotros vamos a trabajar, la afluencia o densidad de energía y la profundidad de penetración. La longitud de onda siempre va a ser la radiación a la cual nosotros vamos a trabajar, la que ya viene en el equipo. 755, ¿sí? Esa vendría a ser 808, 1064. La duración del pulso es cuánto tiempo y cuántos disparos se generan en el segundo de disparo, ¿sí? Por ejemplo, cuántos pulsos genera por minuto, porque eso es importante entender también, que se trabaja por pulso. Perdón, Bianchi, perdón. ¿Cuánto pulso va a ser por segundo? Perdón. Sí. La afluencia o densidad de energía siempre se va a dar según, que eso se puede modificar, ¿no es cierto? Y se va a ir graduando a medida que avanza el tratamiento, ¿sí? Y la profundidad de penetración va a estar dada por dos puntos importantísimos. La primera va a ser el pigmento que esté siendo absorbido, ¿sí? Y el segundo por la longitud de onda a la cual yo esté siendo expuesta. Si el folículo piloso no posee coloración, no va a haber, obviamente, ¿no es cierto?,
ningún pigmento diana que ingrese o que permita el ingreso de esa energía a un nivel papiladérmico, ¿sí? Y por ende no va a haber resultados óptimos en la depilación. Algunos de los factores que pueden intervenir justamente, ¿sí?, con respecto es los diferentes tipos de pelo, la coloración. Como yo les decía, acá nosotros tenemos 3 diferentes coloraciones que van a estar a profundidades diferentes. El pelo rubio está a menor profundidad, pero al no poseer un pigmento específico, ¿sí?, que el láser lo pueda leer, no genera una depilación óptima. Ya el pelo castaño y el pelo negro es diferente por el tipo de melanina al cual voy a estar expuesto, ¿sí? Para esos 2 tipos, primero, ¿sí?, tenemos lo que es el láser diodo y el neodymium jack, que son básicamente los que mejores ondas tienen y que trabajan a una profundidad mayor. Y obviamente generan, ¿no es cierto?, una radiación lumínica mayor. Por eso pueden penetrar a diferentes tipos de profundidades. La duración del pulso, que se expresa básicamente con T, ¿sí?, con la letra T, debe ser menor o igual al tiempo de relajación térmica, ¿sí? El tiempo de relajación térmica, para que ustedes tengan una idea, es cuánto va a demorar un objeto, ¿sí?, en perder el 50% de la temperatura que adquirió. Ese es el tiempo, ¿sí?, que nosotros tenemos que entender en cuanto a pulso se refiere. Supongamos que nosotros tenemos 1 litro de agua y que lo hervimos, ¿sí?, a 100 grados centígrados. Entonces, el tiempo de relajación térmica es el tiempo que va a tardar el 50% del litro, ¿sí?, el medio litro de agua, en llegar a perder el 50% del calor. Si estaba a 100 grados, ¿cuánto va a tardar ese litro de agua en perder el 50% de su temperatura, llegar a 50 grados? Blanqui, ¿Sí? disculpame un segundito. Acá quería que, de los que están escuchando, que por favor presten atención, porque ustedes, sabiendo y entendiendo esta parte, pueden manejar cualquier láser. ¿Se entiende? Ya no es el equipo que le lleva, el que le alquila y está programado, sino que ustedes, sabiendo lo que Blanca está explicando, por eso si no entienden esta parte, pongan en el chat que después se vuelve a repetir. Sabiendo y entendiendo esta forma, ustedes pueden programar el láser. Por eso Blanca le habla de ese tiempo de relajación, por decirlo así, va a ser tan importante. Ahí vamos a aprender también a programar el equipo. Ahora lo vamos a ver dentro de un rato cómo se hace. Pero me encanta esta parte porque te permite poder trabajar cualquier láser. Exactamente. Si ustedes entienden que hay un tiempo mínimo de relajación al cual yo puedo estar expuesta al láser, de esa manera, ¿sí?, ustedes tienen la posibilidad de ir graduando e ir aumentando el nivel de energía que van a trabajar. Bien. La afluencia o la densidad, quiero que yo les hablé de la afluencia y la densidad. Esto está ligado al spot del aplicador. ¿Qué es el spot? Es esto que ustedes ven acá. ¿Vieron que dice, ¿sí?, 755 nanómetros, 800 y 1064? La luz que emite ese cuadradito, ese es el spot, el ancho de spot que le da la potencia al pulso. Mientras más ancho el spot, más grande el haz de luz. Y mientras más grande el haz de luz,
mayor espacio voy a cubrir, mayor superficie de aplicación. Si el spot es pequeñito, cubro menos cantidad de tejido, por así decir, para que ustedes tengan una idea, y obviamente el tiempo de relajación va a ser mucho menor, porque voy a tener mayor espacio para cubrir con un diámetro de spot más pequeño. ¿Qué quiere decir? Que si el diámetro del spot es más chiquito, voy a cubrir menos superficies en un tiempo determinado. Claro, Blanqui, pero es decir, que quede claro esto, que no, es decir, no quiere decir que no va a ser efectivo ni menos efectivo, sino... No. ¿Me repetís esa parte para reforzar, Blanqui? Sí, por supuesto. Quiere decir que mientras más chiquito, no estamos hablando de si funciona o no, sino que estamos hablando de superficie que vamos a cubrir. Exacto. La afluencia o densidad de energía está equiparada, ¿sí?, al diámetro del spot, al tamaño de la expresión lumínica que voy a tener yo, ¿sí?, que se expresa básicamente en 20 por 10 milímetros. Ese es el spot, ¿sí?, el diámetro de spot. Voy a tardar un poquito más en cubrir una cuadrícula, por así decirle, ¿sí?, para que ustedes tengan una idea, si el spot es más chiquito de lo que tendría que cubrir si el spot es más grande. No sé si se llega a entender. Si no se entiende, me preguntan. Por eso cuando hacemos la práctica, le enseñamos cuánto es el tiempo que ustedes tienen que pasar ese láser, que ahora lo vamos a ver en la práctica, y cómo lo hacemos nosotras para no depender justamente del tamaño. Porque a veces puede tener un equipo que te viene con un spot más grande o con un spot más chiquito, pero si uno respeta el tiempo de pasada por cuadrícula, se cumple la función sin ningún problema. Exactamente. Pero para eso justamente hay que entender, ¿no es cierto?, que hay que cumplir exactamente como nosotros le vamos a explicar en la práctica. En la práctica nosotros justamente hablamos, ¿no es cierto?, de el diámetro de la superficie y el tiempo de exposición, para que ustedes tengan una idea. Bien, entonces, acá espero que se entienda que cuando hablamos del spot no estamos hablando de que funcione o no la depilación, sino que estamos hablando del diámetro de luz, ¿sí?, que se expresa en esos milímetros, ¿sí? Blanqui, de hecho a vos en Misiones te lleva así un spot re chiquito y sos una reina depilando allá en Oberá. Fíjate que tiene mucho que ver la manera como vos programás el equipo y cómo haces tu tratamiento, más allá de la superficie del spot. Exactamente, porque acá ustedes ven que dicen 20 por 10. El spot que a nosotros nos llegan acá en Misiones es de 15, ¿sí? De 15 por 10. Entonces es mucho más chiquito que el spot que ustedes ven acá, ¿sí? Bien, continúo. Bueno, procedimiento de seguridad. Esto es importantísimo, presten mucha atención, ¿sí? Primero, antes de realizar, después nosotros le vamos a mandar también un consentimiento para que ustedes tengan. ¿Cuáles van a ser los primeros procedimientos? Primero, la anamnesis, ¿sí?, el historial clínico, como usted, o interrogatorio, como ustedes consideren, ¿sí?, llamar, ¿sí? Primero vamos a saber si el paciente está consumiendo algún tipo de medicación, si es fotosensible, fotosensibilizante, si está consumiendo anticonceptivos, si no, ¿sí?, si es alérgico, si está consumiendo productos fototóxicos, y sobre todo si el paciente está consumiendo, desde ya les digo, isotretinoína oral. La isotretinoína es un medicamento, ¿sí?, derivado de la vitamina A, también conocido como Roacutan en el mercado. Si el paciente está consumiendo el Roacutan, no se puede exponer al láser durante 6 meses.
deja el tratamiento hoy y en 6 meses tiene que volver recién, ¿sí? No se puede exponer al láser. Analizar el tipo de piel que es, ¿sí? Para eso ustedes tienen que saber, como la tabla del 1, fototipo y biotipo cutáneo, si el paciente padece una sensibilidad, ¿cuál? Si padece algún tipo de patología, ¿cuál? Informar al paciente, ¿sí? Sobre los pormenores de la técnica. ¿Qué puede producir? Recuerden que ustedes están elevando hasta 42 grados o 50 grados en algunas zonas la temperatura a un nivel folículo piloso, ¿sí? La termólisis selectiva puede llegar hasta 50 grados. Por eso es muy común que al paciente, ¿sí?, le aparezcan los folículos pilosos inflamados, el enrojecimiento o eritema post-tratamiento. Y esto el paciente tiene que saber que puede suceder, ¿sí? Insistir en que el paciente no debe tomar sol, al menos, acá le dice una semana, ¿sí? Pero un mínimo de 2 o 3 días antes y 2 o 3 días después. ¿Por qué? Porque justamente ustedes a un nivel térmico están elevando la temperatura. Si el paciente sale y se expone a temperaturas elevadas, por ejemplo, sale y se va a tomar sol, sale y se va a realizar una actividad física extenuante, ¿qué puede pasar? Una quemadura. Levanta la temperatura y se produce un daño a un nivel superficial de la piel. Las contraindicaciones absolutas, ¿sí? Tratamientos con ácidos, pacientes con fiebre, embarazo y primeros 4 meses de lactancia. Esto es importantísimo, la seguridad óptica. Todo aquel personal que vaya a realizar procedimientos con el láser, inclusive el paciente, debe utilizar las gafas protectoras. No es cualquier gafa. Son gafas que vienen con longitudes de onda, ¿sí? Con protección de ciertas longitudes de onda. Por ejemplo, ¿sí?, las gafas del paciente pueden llegar hasta 200 nanómetros y filtran, ¿sí?, de 1200 nanómetros más o menos. Y para los operadores, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Obviamente, el paciente, al estar con las gafitas esas, que son los anteojitos ciegos, no necesita mayor filtro. ¿Por qué? Porque obviamente va a estar con los ojos cerrados, ¿sí? Pero el operador, obviamente, ¿sí?, va a tener los ojos abiertos y por ende necesita una longitud, ¿sí?, gafas que filtran longitudes de onda por el tiempo de exposición. Hay que entender también que estos requisitos son específicos de cada uno de estos tratamientos y que se debe cumplir a rajatabla. Cuidados post-sesión, ¿sí? Cada uno de nosotros, seguramente, aquellos que realizan depilación láser, tienen cuidados específicos. Por ejemplo, si se le hace la depilación en el rostro, lo ideal es que el paciente utilice protección solar. No usar maquillaje ni removedores el mismo día, ¿sí? No bañarse con agua caliente ese día. No utilizar productos que contengan alcohol, porque puede producir irritación. Obviamente, siempre se trabaja con ciencia. Si nosotros estamos trabajando con este tipo de láser, podemos generar una quemadura. Por eso es tan importante, ¿sí?, ir preguntando cómo se siente el paciente, si le pincha, si quema. El pinchazo es normal, calorcito es normal, quemazón, ¿sí?, no es normal. Y por ende, por eso es tan importante trabajar siempre a conciencia, sobre todo si estamos hablando de esta práctica, ¿sí?, que es una práctica médica. ¿Cuáles
son los efectos secundarios, ¿sí? Siempre que nosotros nos exponemos a cualquier tipo de tratamiento, todos, absolutamente todos, tienen efectos secundarios. En este caso no es diferente. Los efectos secundarios que pueden generar la exposición al láser son el enrojecimiento del área, ¿sí? La inflamación de los folículos pilosos, hormigueo, sensación de adormecimiento e inclusive dolor. El dolor se da mayormente cuando hay, ¿no es cierto?, una quemadura o cuando estamos tratando pacientes que tengan celulitis edematosa. ¿Por qué? Porque obviamente esa piel ya padece un edema importante y por eso puede producir, sí, mayor sensación de dolor. El láser está indicado en tratamientos como la hipertricosis, que obviamente la hipertricosis es un excesivo crecimiento del vello, el hirsutismo, que en este caso el hirsutismo se da mayormente en lo que es la mujer. De hecho, la distribución, ¿no es cierto?, de vello se da en el rostro, en donde la mujer básicamente tiene barba, para que ustedes tengan una idea, ¿sí? Ese es el hirsutismo. Tratamientos de foliculitis en fases no inflamatorias, eso es importante entender también. Si yo tengo una foliculitis muy inflamada, no voy a trabajar con el láser hasta que no ceda la inflamación, ¿sí? Y obviamente lo que es vello no deseado, ¿sí? ¿Cuáles son las zonas que puedo tratar? Rostro, ¿sí?, en general, mientras tanto se esté hablando de la línea periocular hacia abajo. De lo que es la nariz, para que ustedes tengan una idea, hacen una línea y hacia abajo. Nada de la nariz hacia arriba está indicado. De hecho, hacer disparos dentro de la nariz no está indicado, ¿sí? Los oídos, Blanqui. Los oídos, sí, los oídos tampoco. Esto es muy importante porque ustedes van a ver que llega pacientito a su consultorio y quieren depilarse esa zona. Y inclusive vienen de otros lugares donde se lo realizan. Le realizan hasta las cejas, chicas, y eso está prohibido, no se puede realizar. No hagan eso porque pueden tener problemas. No hablar cerca de los ojos, pueden llegar a ser un desastre. Y toda la zona nasal y la parte de los oídos, las profundidades no se pueden depilar con láser, está totalmente prohibido. Hay gente que lo hace, sí, nosotros no lo hacemos y no enseñamos porque justamente la ley dice que no está permitido para nadie, ni siquiera para un médico, es decir, no se puede hacer esa zona. Claro, está prohibido por el Ministerio y por la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? No es que nos lo inventamos nosotros, sino que esto está prohibido por la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso. Primero, ¿por qué no puedo realizar la línea de los ojos? ¿Sí? Porque ingresa un rayo y ustedes le pueden dejar ciego al paciente, ¿sí? Intenten entender, la zona periocular es muy sensible, sobre todo en el hundimiento, ¿no es cierto?, de lo que son los ojos. En esa cavidad ingresa un rayito, ¿sí? Imagínense ustedes ya están hablando de una profundidad. Recuerden que cuando nosotros trabajamos la línea de lo que es párpados, ¿sí?, si hablamos, ¿no es cierto?, de la piel más fina de nuestro cuerpo, los párpados, ni siquiera está completo, ¿no es cierto?, los estratos en esa zona, ¿sí? Les falta uno, el estrato lúcido. Entonces imagínense ustedes el desastre que pueden llegar a realizar si llegan a hacer un disparo, sobre todo con un láser. Como hacen mucho, que hacen la ceja, Blanqui, con la depilación, un horror. Exactamente, un desastre, ¿sí? Bien. No vayan a considerar que se puede hacer, no lo hagan, ¿sí? Bien, dentro de lo que es rostro tenemos bozo, mentón, barba, patillas. En lo que es corporal tenemos pectorales, hombros, abdomen, espalda alta y baja, brazos, axilas, glúteos, pelvis, labios mayores en cuanto a lo que es zona de mucosa, manos y pies, hasta
inclusive aureolas mamarias se puede realizar, ¿no? Zonas que no se debe trabajar, ¿sí? Borde inferior de la ceja, entrecejo, narinas y oído. No se debe tratar. Contraindicaciones absolutas. Primero, piel bronceada y con eritema. Si me viene el paciente con un eritema, no se le puede exponer al láser. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa piel está propensa a una quemadura. Fotosensibilidad, tratamientos con, bueno, acá en este caso es lo que yo les explicaba. Cuando estamos tratando el acné, siempre y cuando se trate de un acné inflamatorio, la mayoría de las veces tenemos antibióticos. Estos antibióticos, además de ser fotosensibilizantes para el paciente, ¿sí?, también producen un afinamiento en el estrato córneo y por eso adelgazamiento generalizado de la dermis y de la epidermis. Entonces, no se puede realizar, ¿no? Pacientes con tumoraciones, siempre y cuando no tenga una autorización del médico, sobre todo pacientes que han tenido una tumoración, ya sea maligna o benigna. Antecedentes alérgicos, ¿sí? Y acá es importantísimo, tatuajes o maquillajes permanentes. No se le ocurra jamás pasar el láser, a menos que quieran quemar, sobre un tatuaje. Debe pasarse alrededor de 5 centímetros de distancia de cada borde del tatuaje. El tatuaje tiene un pigmento que se aloja en la dermis. Por más que ustedes ven por ahí un pigmento que sea blanco, ¿sí?, tiene una profundidad importante ese pigmento y por ende ustedes van a generar una quemadura. No se hace disparos sobre tatuajes o maquillajes permanentes. Mucho cuidado con eso. Y acá... Perdón, ¿sí? ¿cuánto te falta a vos? Porque no quiero que me quede tiempo para la práctica y para charlar también con las chicas. Acá nomás, porque quiero contarles por qué razón. De hecho, esto ya lo voy a explicar así. Bueno. Lo voy a explicar así nomás. ¿Por qué razón consideran ustedes que yo no puedo asistir a una depilación con el vello largo? A ver si alguien sabe decirme por qué no se puede. ¿Por qué siempre se le dice al paciente que debe venir rasurado? Perdóname un segundito. Es importante que quien va a responder, que levante la mano, así nos escuchamos entre todos. Si alguien quiere responder, si no, escribe en el chat. Ahí te están escribiendo, Blanca, en el chat. Sí, muy bien. Acá dice Romina Silva, muy bien. Primero, si el pelo es de coloración oscura, a ver, ahí estoy leyendo, energía cebada, muy bien. Si yo tengo un pelo, vamos a simular que este es el folículo piloso, ¿sí? Si yo tengo un pelo así de largo y armo un disparo acá, ¿dónde creen que va a terminar? ¿Sí? Se va a perder la energía en el tallo del folículo piloso y no va a llegar hasta acá la papila dérmica. ¿Sí? Se quema este tallito, además de que si el paciente tiene mucho vello y viene, ¿sí?, con el vello largo, ¿qué va a pasar? Puedo producir una quemadura y obviamente irritar toda la piel. Por Bien. eso el paciente debe venir rasurado. Bueno, eso vamos a hablar un poquito también. Vamos a hacer una cosa, que vamos a cortar 10 minutitos para que hagan un pipí room, se preparen algo calentito, puedan levantarse un poquito, porque la práctica
lleva un tiempo, creo que son unos 40 minutos, si no me equivoco, más o menos, Blanqui, ¿no? Más o menos, sí. Sí, por eso. Entonces, son 9 y 7, 9 y cuarto, para que no se haga tan largo, 9 y cuarto nos conectamos y